Hola, bienvenidos a la primera parte del segundo examen de Introducción a la Programación. En esta primera sección vamos a estar viendo la definición de la recursión y algunos de sus ejemplos. Entonces, ¿qué es la recursión? Bueno, la recursión es la repetición secuencial del mismo proceso múltiples veces. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que es la recursión. Vamos a ver este primero. Entonces tenemos un triángulo donde cada vez se inserta un triángulo invertido blanco por cada triángulo negro y este mismo proceso se va repitiendo una y otra vez hasta generar esta figura que es un triángulo derivado de un proceso recursivo de esta primera instancia que teníamos aquí. La recursión también es muy evidente en la naturaleza y han habido varios matemáticos que han creado métodos para hacer la visualización de estos. Uno de ellos es la relación áurea y la sucesión de Fibonacci, y aquí podemos ver en la naturaleza cómo se refleja la recursión también. Otro ejemplo de la recursión son las pinturas de este señor, Don Maurits Cornelis Escher, el cual se basó en hacer pinturas recursivas donde se hace la repetición del mismo proceso una y otra vez, creando un efecto en la pintura totalmente clara la idea de la recursión. Podemos ver cómo se puede implementar esto en código. Aquí lo que tenemos es una función muy utilizada en álgebra lineal y operaciones de vectores que se llama producto punto o producto escalar. Para entender un poco mejor cómo funciona esto, vamos a ver su definición. El producto punto o producto escalar es la suma de la multiplicación de las entradas de los vectores. Es decir, aquí que tenemos dos vectores en R3, el producto punto va a ser la multiplicación de 1 por 4 más la multiplicación de 1 medio por menos 4 y así sucesivamente hasta obtener el producto punto o producto escalar. Aquí lo que tenemos es la solución recursiva a este problema. Entonces, bueno, en recursión es muy importante siempre tener dos funciones, una general donde se encargue de los casos especiales y otra que se encargue de hacer el proceso recursivo una y otra vez. En la principal, lo que vamos a chequear son los diferentes casos especiales que ocupamos verificar o que ocupamos cambiar antes de realizar el proceso recursivo. En este caso, el producto punto no está definido para vectores de diferente tamaño, entonces ese es nuestro caso especial. De ser así, retornamos un -1. Si no, es porque sí se puede calcular el producto punto. Entonces vamos a retornar el proceso recursivo. En el auxiliar, como dije anteriormente, es donde vamos a repetir el mismo proceso una y otra vez. Entonces, esta función que se llama producto.aux va a recibir estos dos vectores, que es la información con la que vamos a estar trabajando, el producto punto, que en la primera llamada recursiva va a ser igual a 0, y la posición, que también va a ser igual a 0 en la primera llamada recursiva. En la línea 10 lo que tenemos es el proceso que se va a estar realizando una y otra vez, que es sumarle al producto punto el vector 1 en la posición que estemos por el vector 2 en la posición que estemos. Entonces, cada vez esto se va a ejecutar. Es muy importante en la recursión siempre tener en cuenta la condición de parada, ya que de no ser así es posible que este proceso se siga repitiendo una y otra vez sin tener un fin. Para esto es necesario esta condición que se llama condición de parada. En nuestro caso, nosotros terminamos de calcular el producto punto de un vector cuando la posición llega al final, o sea, al tamaño de cualquiera de los dos vectores. Si ya llegamos a ese punto, entonces retornamos nuestro resultado, que es el producto punto.
De no ser así, lo que vamos a tener es un resultado parcial. Este resultado lo vamos a mandar a volver a hacer el proceso una y otra vez. Cada vez que lleguemos aquí, lo que vamos a tener son resultados parciales. ¿Ok? Entonces, esto se va a volver a ejecutar y el proceso se va a realizar recursivamente una y otra vez. Entonces, aquí es, por decirlo así, la magia de la recursión, que entonces volvemos a llamar al mismo proceso con la misma información, con el vector 1 y el vector 2, pero esta vez mandándole el resultado parcial que obtuvimos de este proceso, de esta llamada recursiva en específico. Y avanzamos de posición para ir avanzando cada llamada recursiva hasta que llegue en alguna llamada que la posición sea igual al tamaño. ¿Ves? Entonces, aquí se puede apreciar brevemente un método recursivo. Vamos a probar esto, a ver, para ver su funcionamiento. Entonces, hablamos de que si los vectores tienen diferente tamaño, este es un caso especial, por lo tanto va a retornar -1. Y aquí, como pueden ver, los vectores son de diferente tamaño. Entonces, el resultado de la ejecución va a ser -1, ya que entró al caso especial. De no ser así, si los vectores son del mismo tamaño, entonces el producto punto va a ser calculado. En este caso, el producto punto de estos dos vectores es 162. Necesidad de que el código sea legible. Esto para que otros programadores puedan leer, entender y agregar código fácilmente. Para lograr esto, debemos hacer la utilización de nombres significativos, comentarios que explican las funciones, no hacer funciones que hacen lo mismo, tener consistencia y revisar el código regularmente para ver si hay problemas de legibilidad. Aquí tenemos una función que es una mala práctica de la legibilidad, donde se llama calculación, no sabemos qué calcula, recibe dos elementos, tampoco tenemos ninguna idea de los elementos, hace algún tipo de validación aquí que tampoco sabemos por qué, y retorna una llamada a otra función secundaria que se llama calculación secundaria, igual recibe dos elementos. No tenemos la menor idea de qué hace esto. Una buena práctica es como el ejemplo que vimos anteriormente, donde se utilizan nombres significativos. En esta sección vamos a ver cómo se hace la implementación de el tablero Parchis. Dicha implementación está en un módulo brindado por los profesores y bueno, aquí tenemos la composición más o menos de este tablero. Se puede ver que trabajamos con 4 colores diferentes. Tenemos 4 casas también y están estas secciones donde el jugador hace sus movidas. Entonces vamos a ver cómo implementamos esto. Bueno, aquí está la implementación que está en el módulo. Lo primero, la función principal que tenemos es crear tablero, la cual recibe una matriz de las fichas y los elementos en esta matriz van a ser las posiciones que toman las fichas en el tablero. Entonces vamos a ver crear esta función, crear tablero. Está aquí. Entonces lo primero que va a hacer esta función es sacar una lista de las casillas con su respectivo formato y valor. Entonces aquí rápidamente me gustaría abarcar estas constantes para entender el código que vamos a ver. Entonces tenemos las constantes de color de fichas. Esto se delega mucho a la biblioteca Colorama, ya que esta biblioteca utiliza caracteres de escape para representar colores en la terminal. Entonces aquí en estas constantes definimos los colores de las fichas que vamos a utilizar, los estilos los estilos de las fichas finales, los símbolos que son A, B, C y D. Estos son los símbolos que vamos a utilizar, total de casillas que son 96, última casilla común, cuáles son las casillas iniciales, cuáles son las casillas finales, las especiales, la casilla casa que es la 0
y tamaño de la casilla. Todas las casillas van a tener un tamaño de 2. Entonces ahora sí podemos ver este método. Aquí lo primero que se hace es el uso de la iteración. Entonces para cada casilla en rango de 1 a total de casillas más 1, el rango de 1 es porque aquí al principio agregamos parches. Entonces esto es algo que vamos a ignorar y como trabajamos con índices tenemos que poner el 1 hasta el total de casillas más 1. Entonces, si la casilla en esta iteración va a estar en las casillas iniciales, se agrega a la lista el estilo respectivo a las casillas iniciales y se convierte a string el número de esta iteración con la función cfill. La función cfill agrega caracteres en cero antes de la posición en la cadena del valor enviado por parámetro. Es decir, si tenemos un 8, entonces si le aplicamos la función cfill, esto nos va a generar un 0,8. Ok. Entonces, si no se cumple esto, preguntamos si la casilla está en las casillas especiales. De ser así, agregamos a la lista la casilla con el estilo respectivo y igual aplicamos el mismo proceso. Esto lo hacemos también acá. Si no se cumplen estas dos condiciones y la casilla es menor a la última casilla común, entonces revisamos si es par o no. Esto es porque en el resultado tenemos que las casillas regulares están con un estilo alternado, como podemos ver aquí. Entonces, si la casilla es par, agregamos un tipo de estilo y si la casilla no es par, agregamos otro tipo de estilo. Igual hacemos la conversión aquí de string y la función cfill. Si de no ser así, entonces si la casilla está en las casillas finales, entonces agregamos con su respectivo estilo y ojo aquí que el valor va a ser un espacio en blanco por el tamaño de la casilla. Recordemos que el tamaño de la casilla es 2, entonces van a ser 2 espacios en blanco. Si no, es porque está en el tramo final, entonces agregamos igual el valor y el estilo respectivo. Aquí otra vez hacemos el uso de la iteración, entonces vamos a recorrer por cada jugador todas las fichas que va a tener ese jugador. Entonces, por jugador en rango el número de jugadores, entonces vamos a agregar las fichas que nos enviaron por parámetros. Aquí utilizamos las que nos enviaron aquí con la matriz de fichas. Entonces, aquí está agrega fichas. La agrega fichas recibe como parámetros una lista de casillas, que es con lo que estábamos trabajando arriba, el color de jugador y fichas. En este caso, el color de jugador va a ser el rojo porque es la primera iteración. Entonces, tenemos que actual es 0. Entonces, por la posición de la ficha en fichas color jugador, o sea, por la posición de las fichas en el jugador de color rojo, si la posición de esas fichas es igual a las casillas finales, no se hace nada. Esto lo vamos a explicar más adelante. Si no, entonces revisamos que la ficha no esté en la casa. Entonces, si no está en la casa, significa que está en el tablero. Aquí sacamos el valor de la ficha y esto lo que sacamos es en la casilla, buscamos la posición de la ficha y agarramos la última posición de la cadena. Entonces, si esa última posición es numérica o si el valor de la ficha es un espacio, entonces significa que esa casilla está disponible, no hay otras fichas ahí, ya que como mencionamos anteriormente, el módulo colorama utiliza caracteres de escape para representar colores en la terminal. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el estilo de casilla mediante este mismo método, la lista de casillas, buscamos en la posición final, posición ficha y agarramos el slice del penúltimo elemento atrás. Aquí es donde contiene el estilo de esta casilla. Luego, de las listas de casillas, igual buscamos en esta posición de esa ficha y la agregamos. Entonces, esto es lo que hace esta parte del código. Si no, entonces aquí vamos a ver
que hay otra ficha en esa posición. Entonces lo que vamos a agarrar es el largo del color de la ficha más 1. Y a ficha 2 le vamos a asignar la lista casillas. Buscamos en lista casillas la posición de la ficha y de menos largo estilo valor. Esto fue lo que sacamos, este largo de lo que consume esa otra ficha, y agarramos de eso en adelante. Entonces aquí buscamos en lista de casillas la posición de la ficha y agregamos con la otra ficha que está por parámetro, que la segunda ficha sería. Aquí seguimos la iteración y esto nos va a agregar todas las fichas a la lista de las casillas. Aquí continuamos, entonces se declaran estas variables para ubicarse en el tablero más adelante. Entonces la matriz del tablero se crea aquí con esta función que bueno, es muy parecida a las que hemos trabajado en clase, donde hace el uso de dos while. Aquí mientras i sea menor el índice de filas, se crea una fila y j va a ser igual a 0. Aquí mientras sea j menor al índice de columnas, entonces la fila va a ser igual a la fila más la casilla. Aquí ojo que el espacio que vamos a asignar para cada casilla son 2 caracteres en blanco. Entonces aquí se sigue la iteración, se agregan todas las filas, luego se agregan todas las por cada fila se agrega todas las columnas y luego se agregan todas las filas y se crea la matriz con las dimensiones que enviamos por parámetro. Luego aquí, como dije anteriormente, se trabaja con segmentos. Entonces, en esta parte nos ubicamos a final del segmento A, en esta posición de la matriz, y vamos a ir agregando las casillas respectivas con sus formatos respectivos uno por uno. Aquí en la iteración reducimos la columna por 1 y sumamos la posición. Entonces aquí vamos insertando la casilla sucesivamente hasta llegar aquí, y después de eso seguimos con el segmento B, donde nos guiamos con las filas. Entonces vamos reduciendo las filas y se insertan las casillas. Entonces esto es brevemente lo que se realiza aquí. Sucesivamente también están los segmentos especiales, que son los finales, y aquí más adelante se dibuja la casa. Entonces la casa también hace uso de constantes. Entonces aquí le mandamos el tablero, las fichas, que son la matriz de fichas, las filas de marco y las columnas de marco que definimos anteriormente en las constantes. Entonces aquí hay más constantes también que definen la posición en la matriz de las etiquetas, de las casas, según cada color, y de las metas. Entonces aquí igual recorremos por las fichas de cada color de jugador, y vemos a ver aquí donde si existe una ficha en casa, entonces la colocamos en la casa de su respectivo color utilizando las constantes que vimos aquí atrás. Entonces con esto se ubica y se inserta en casa estas fichas con su respectivo color y con su respectivo formato y estilo. Eso es lo que se hace aquí. Aquí igual se sigue la iteración y bueno, ya crea matriz, lo vimos. Imprime matriz es un método muy parecido al que vimos en clase también, y esto lo que nos va a hacer es por cada fila nos va a imprimir todos los elementos. Ojo que aquí el final es un espacio, es un carácter vacío, y aquí va a imprimir un espacio, un endline, por decirlo así, y eso nos va a imprimir toda la matriz que tenemos aquí, causando este resultado. Este es el resultado que nos genera la ejecución de
la corrida de crear tablero con estas fichas. Muchas gracias.